1 de septiembre de 1939. Explosiones lejanas marcaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas armadas de la Alemania nazi, lideradas por Adolf Hitler, lanzaron una invasión coordinada a Polonia. La lucha de 5 semanas contra fuerzas abrumadoras terminó en derrota y el país fue dividido entre Alemania y la Unión Soviética. 5 años después, se encendió una chispa de resistencia en el corazón de Polonia, Varsovia. Los polacos no estaban dispuestos a resignarse a la derrota. En las sombras de la ocupación se tejieron redes clandestinas y la ciudad se convirtió en un laberinto bajo las alcantarillas. Mientras el mundo observaba con horror el avance de los nazis, los polacos se preparaban para luchar en la oscuridad, decididos a resistir, incluso si esto les costaba su propia vida, con el fin de defender su hogar y su libertad. El levantamiento de Varsovia. En 1944, casi simultáneamente se creó un gobierno en el exilio, primero en Francia y luego en Londres. En el verano, con la liberación de decenas de miles de prisioneros y deportados de la Unión Soviética, el gobierno polaco en el exilio comandaba un ejército de unos 150.000 soldados. Dentro de la Polonia ocupada, la resistencia antinazi se consolidó en torno al Ejército Nacional, Armia Krajowa, o por sus siglas AK, una organización militar clandestina leal al gobierno polaco libre en Londres, que en su apogeo a mediados de 1944 incluía a más de 300.000 soldados. El Ejército Nacional estuvo involucrado en actividades de sabotaje, autodefensa y represalias contra los alemanes. La guerra en Europa iba bien para los aliados a finales de julio de 1944. Después de una invasión exitosa de Normandía, las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaban a través del norte de Francia hacia París. En el frente oriental, los alemanes habían sufrido una serie de pérdidas devastadoras y parecían retirarse apresuradamente hacia el oeste. Los tanques soviéticos habían llegado a los suburbios del este de Varsovia. Parecía que Varsovia sería la primera capital aliada en ser liberada de los nazis. Las transmisiones desde Moscú llamaron al pueblo polaco a rebelarse contra los alemanes. La batalla por Varsovia estaba a punto de comenzar. Para eliminar completamente el control alemán en Varsovia, los líderes del AK necesitaban apoyo militar soviético, lo que requería que la operación coincidiera con la llegada del Ejército Rojo a Varsovia y la retirada de las fuerzas alemanas de la ciudad. El 27 de julio de 1944, el primer ejército polaco, que se había incorporado al Ejército Rojo a principios de ese año, se encontraba a solo 50 kilómetros al sur de Varsovia. 2 días después, el comandante soviético Konstantin Rokossovski ordenó a los tanques de su segundo ejército que exploraran las defensas alemanas fuera de Varsovia. Cuando la primera compañía atravesó las defensas alemanas y entró en las afueras del suburbio oriental de Varsovia, los líderes de la resistencia polaca dieron el paso decisivo para iniciar una insurrección armada en la capital polaca. El levantamiento de Varsovia se inició el 1 de agosto y se prolongó hasta el 2 de octubre de 1944. Representó un importante esfuerzo militar del movimiento de resistencia polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio, los civiles se vieron arrastrados al conflicto de 63 días, enfrentando implacables ataques aéreos y los consecuentes incendios que los obligaron a abandonar sus hogares. Además de luchar por asegurar armas y suministros para los insurgentes, los civiles también se dedicaron a erigir barreras defensivas, extinguir incendios y transmitir mensajes clandestinos bajo tierra. Sin embargo, cuando los soviéticos detuvieron su ofensiva, que hasta entonces había sido un éxito notable, las unidades nazis tuvieron tiempo de reagruparse y organizar una contraofensiva. Esto obligó a la insurrección armada a resistir mucho más tiempo de lo que se había planeado originalmente. Inicialmente, los civiles respaldaban el levantamiento, ya que creían, al igual que el AK, que los combates durarían solo unos días. Sin embargo, a medida que los disturbios continuaban y Varsovia recibía escasa ayuda de los soviéticos, el apoyo civil disminuyó, generando tensiones entre el AK y la población de Varsovia. Cuando el general Tadeusz Komorowski emitió la orden de movilización para el AK,
el 1 de agosto de 1944, las calles se llenaron de soldados del AK que corrían hacia sus puntos de encuentro, muchos de ellos vestidos con ropa civil de invierno para ocultar sus armas y municiones a pesar del calor del verano. Después de casi 5 años de ocupación nazi, la población civil de Varsovia anhelaba venganza. A los civiles no se les había informado sobre el levantamiento por razones de seguridad, pero ese día el ambiente en la ciudad estaba lleno de emoción, electricidad y regocijo. La población de la ciudad creía que finalmente serían liberados de sus captores nazis. Las personas sacaban una bandera nacional polaca, hasta entonces prohibida, que había estado oculta desde el comienzo de la guerra, y la habían desplegado desde la barandilla del balcón. En poco tiempo otras personas, arriba y abajo de la calle, hicieron lo mismo y sacaron sus banderas rojas y blancas, colgándolas de mástiles y de ventanas. En medio de la efervescencia, los civiles se unieron masivamente para respaldar al Ejército Nacional, apuntalando sótanos, abriendo túneles en pasadizos subterráneos y erigiendo barricadas, arrancando adoquines y volcando tranvías y otros vehículos. Niños, adultos, ancianos, todos querían ayudar. Llevan lo que tienen: adoquines, ladrillos, tejas, madera, muebles pesados y sacos de arena. Los relatos de los testigos también narran a los residentes celebrando reuniones y conferencias en los patios, así como haciendo preparativos defensivos. Barrios enteros se organizaron en grupos, mientras que varios conductores de tranvía utilizaron palancas de hierro y picos para romper los adoquines y construir barricadas con pedazos de losas de concreto. Otros arrojaban cócteles Molotov desde edificios de apartamentos del último piso hacia tanques alemanes y vehículos blindados en las calles. Cuando el gobernador nazi de Varsovia, Ludwig Fischer, recibió noticias de los enfrentamientos iniciales en la tarde del 1 de agosto de 1944, activó la alerta máxima para 5.000 policías de las SS y personal del SD, ordenándoles asegurar posiciones estratégicas en toda la ciudad, incluyendo la plaza del gobernador y el barrio alemán. A través de altavoces, se advirtió a los habitantes de Varsovia sobre la presencia de bandidos que operaban contra el gobierno nazi, y se anunció que cualquier civil encontrado en la calle sería ejecutado. Esa misma noche, los oficiales de la Wehrmacht se reunieron en el cuartel general del general Nikolaus von Forman, recién nombrado comandante del 9º Ejército. En esa reunión, se decidió no desviar las fuerzas de la Wehrmacht del frente oriental. En cambio, el comando del 9º Ejército solicitó refuerzos policiales adicionales y asignó a las SS la tarea de sofocar el levantamiento. Para muchos líderes nazis, incluido Heinrich Himmler, el levantamiento representaba una oportunidad para finalmente eliminar la capital polaca de forma definitiva. Según sus propias palabras, al describir los eventos a Hitler, Himmler afirmó: «El momento es difícil, pero desde el punto de vista histórico, la acción de los polacos es una bendición. Acabaremos con ellos. Varsovia será liquidada. Y esta ciudad que ha bloqueado nuestro camino hacia el este durante 700 años habrá dejado de existir. Del mismo modo, los propios polacos dejarán de ser un problema para nuestros hijos y para todos los que vendrán después». Aunque no quedó registrada la respuesta inmediata de Hitler, en el pasado había amenazado con la destrucción de varias ciudades europeas. Solo 3 días antes, habría ordenado que Varsovia sea aplastada con gran fuerza en caso de un levantamiento. Como era de esperar, Hitler y Himmler estuvieron de acuerdo en que el levantamiento de Varsovia debía ser brutalmente reprimido y emitieron la orden para Varsovia el 1 de agosto de 1944. Establecía explícitamente que toda la ciudad necesitaba ser arrasada hasta los cimientos para dar un ejemplo aterrador al resto de Europa. Una directiva posterior incluía la fatídica orden de que todos los ciudadanos deben ser asesinados, incluidos hombres, mujeres y niños. Para lograrlo, Himmler ordenó la movilización de un cuerpo especial antiinsurgente que estaría comandado por el general Erich von den Bach. Después de asegurar posiciones alemanas clave en Varsovia, este grupo de ataque se dispuso a arrasar la ciudad y matar a todos sus habitantes. Para reprimir el levantamiento, el comando alemán de las SS
desarrolló un plan de ataque de 2 frentes, destinado a avanzar a través de los suburbios occidentales de Varsovia y la ciudad vieja para llegar al Vístula en solo 2 días. Las instrucciones de Himmler al general von den Bach decían específicamente: los insurgentes capturados deben ser asesinados. La parte de la población que no lucha, las mujeres y los niños, también debería ser asesinada. Hay que arrasar todo el pueblo, es decir, casas, calles, oficinas, todo lo que hay en el pueblo. Por otra parte, hay buenas noticias. El centro de Varsovia está bajo el control de los polacos, salvo las arterias principales. Se libran combates en los distritos periféricos. El ejército soviético está cerca y pronto entrará en Praga, y contarán con el respaldo de los aliados. Al menos al principio, la población civil respaldó abrumadoramente el levantamiento de Varsovia. El 4 de agosto de 1944, Komorowski informó al gobierno polaco exiliado en Londres: los civiles cooperan en la lucha, e incluso los jóvenes desarmados levantan barricadas con entusiasmo. Las mujeres sirven y luchan junto a los hombres. Todos son muy obedientes y dedicados. El 5 de agosto de 1944, el gobernador general Hans Frank transmitió un mensaje a la Cancillería del Reich, informando sobre el levantamiento en Varsovia. En su comunicado declaraba: en su mayor parte, Varsovia está en llamas. Quemar las casas es el método más confiable para eliminar los escondites de los insurgentes. Frank también aseguró a Hitler que Varsovia sería castigada con la destrucción total después de reprimir o sofocar el levantamiento. Seguía confiando en que el levantamiento podría ser sofocado en cuestión de días. Sin embargo, el 5 de agosto marcó un punto crítico para el AK y la moral civil. Durante los primeros 5 días del levantamiento, los alemanes fueron tomados completamente por sorpresa. El AK superaba en número a la guarnición alemana 3-1 y controlaba 125 kilómetros cuadrados de territorio. Después de que llegaran los principales refuerzos los días 3 y 4 de agosto, el general von den Bach ordenó el ataque a Wola y Ochota, los 2 distritos más occidentales de Varsovia. Bajo el liderazgo del comandante alemán de las SS, Heinz Reinefeld, cerca de 4.000 soldados de las SS atacaron Wola a las 7 de la mañana del 5 de agosto en la calle Wolska. El ataque fue una sorpresa para quienes vivían en Wola. Muchos pensaron que el fuego de artillería y las explosiones señalaban la llegada del ejército rojo soviético. Una vez que se hizo evidente que los alemanes estaban atacando, los civiles intentaron esconderse en sótanos, patios y garajes, mientras la primera división aeronáutica lanzaba docenas de bombas incendiarias sobre el distrito. Sin embargo, para muchos, simplemente no había forma de escapar. Las unidades de las SS arrojaron granadas de mano a los sótanos, incendiaron edificios y dispararon a cualquiera que intentara huir. Aunque el AK intentó varios contraataques el 5 de agosto, más tarde denominado Sábado Negro, pronto se retiraron porque el espeso humo de los incendios les impidió ver lo suficientemente bien como para coordinar cualquier defensa significativa. Las tropas alemanas, al moverse hacia los densos barrios obreros del centro de Wola, iniciaron incendios en complejos residenciales y fábricas enteras. Por ejemplo, rodearon rápidamente una enorme cooperativa, sellaron las puertas en cuestión de minutos, arrojaron granadas de mano a los sótanos y prendieron fuego a todo el complejo. Según un testigo presencial, la gente se encontraba envuelta en llamas, tratando desesperadamente de escapar a través de las ventanas. Nadie en los pisos superiores pudo sobrevivir al fuego. Todos fueron víctimas de las llamas. Las casas sufrieron un destino similar. Tras rodear los edificios, las SS esparcieron un polvo incendiario blanco que llevaban en grandes bolsas. La mayoría de los residentes fueron quemados vivos o asesinados con granadas de mano. Un testigo recordó haber visto a un grupo de soldados alemanes reunir a civiles que se escondían en los sótanos y ejecutarlos en el patio con una ametralladora. Las ejecuciones continuaron durante todo el día y a la 1 de la tarde se establecieron varios lugares de fusilamiento, incluidas estaciones, fábricas, viaductos ferroviarios y parques. Mientras los civiles huían de los edificios en llamas,
Las tropas de las SS los rodearon y los llevaron a punta de pistola al lugar de ejecución más cercano, donde fueron fusilados sistemáticamente. La brigada de Oskar Dirlewanger, conocida por sus tácticas brutales en Bielorrusia, demostró ser la más despiadada durante el asalto a Wola. Además de los comandos de las SS y SD, la brigada de Dirlewanger estaba integrada por soldados rusos desertores y exprisioneros, musulmanes del Cáucaso Norte y unidades azerbaiyanas. Las atrocidades incluyeron el asesinato deliberado de niños y la violación en masa de mujeres. La violación era la norma en la brigada Dirlewanger. Mientras las unidades de las SS llevaban a cabo la masacre en Wola, la brigada de Bronislav Kaminsky sembraba el terror en Ochota, un distrito al sur de Wola. Los primeros días del levantamiento de Varsovia fueron relativamente tranquilos en la zona rica, y muchos residentes se sorprendieron por la insurrección, ya que el AK solo tenía unos 400 soldados estacionados allí. Aunque las SS detuvieron a personas el 2 de agosto, la mayoría eran presuntos miembros del AK, y el resto de la población no tenía motivos para sospechar la violencia brutal que estaba por venir. Heinz Reinefahrt lanzó su ataque contra Ochota a las 8 de la mañana del 5 de agosto, con 1.700 hombres de la brigada SS Rona, formada por tropas del Ejército de Liberación Nacional ruso y un batallón de policías de 400 hombres. Mientras descendían sobre las urbanizaciones, la brigada Rona saqueó, robó, violó y asesinó a medida que avanzaban por el distrito. En la primera oleada de ataques a Ochota, casi todos los jóvenes fueron fusilados inmediatamente. Los que sobrevivieron fueron detenidos y llevados a terrenos. Sin embargo, durante el levantamiento, las SS lo convirtieron en un campo de concentración improvisado. Para el final del día 5 de agosto, las tropas de las SS habían amontonado a más de 8.000 personas en el campo amurallado, sin proporcionarles refugio, comida, agua ni electricidad. En los días siguientes, el número de personas aumentó hasta alcanzar las 20.000. Debido a los asesinatos en masa en Wola y Ochota, el 6 de agosto, el general von den Bach emitió una nueva política. El grupo de ataque de Himmler debía concentrarse en aplastar al AK. Las ejecuciones debían ser manejadas solo por comandos especiales y solo los hombres debían ser disparados. También estableció un campo de tránsito para refugiados al oeste de la ciudad. El 90% de las personas obligadas a abandonar sus hogares en Varsovia fueron procesadas allí antes de ser enviadas a campos de concentración en todo el Reich, campos de trabajos forzados en Alemania o pequeñas aldeas del gobierno general. Las estimaciones del número de personas asesinadas en Wola y Ochota entre el 5 y el 6 de agosto de 1944 oscilan entre 35.000 y 50.000. Según algunos oficiales alemanes, estos asesinatos no formaron parte de una simple operación militar diseñada para despejar una ruta de transporte a través de una gran ciudad. En cambio, la masacre constituyó una acción dirigida por las SS destinada a castigar, aterrorizar y matar a la población de un distrito de Varsovia como elemento disuasorio para el resto de la ciudad. Una vez que los alemanes tomaron Wola, dirigieron su atención al casco antiguo. El distrito centenario era importante desde el punto de vista operativo debido a su proximidad al río Vístula y al puente Kierbetz, vital para que los alemanes continuaran suministrando tropas al frente oriental. Reinefahrt asumió que la batalla por el centro histórico duraría aproximadamente una semana, ya que pudieron tomar Wola y Ochota tan fácilmente, pero no consideró el hecho de que el centro histórico había sido una base segura para el ejército nacional. Las tropas del AK, cerca de 8.000 hombres, tuvieron tiempo de preparar fortificaciones, construir cuidadosamente barricadas y adquirir armas. También, sin que Reinefahrt lo supiera, dos de los comandantes más experimentados del AK, Jan Mazurkiewicz y el coronel Karol Siemski, habían llegado recientemente a Varsovia para liderar la batalla en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja, situada a lo largo de la orilla del río Vístula, comprendía un laberinto de calles estrechas y agrupadas. Fundada en el siglo XIII y rodeada de almenas medievales,
era un símbolo vital para la historia y el patrimonio de la ciudad. El propio casco antiguo era una fortaleza natural y una de las pocas ciudades europeas que conservaba sus murallas originales, salpicadas de enormes puertas. En el corazón del distrito se encontraba la plaza de la ciudad vieja, un lugar popular para ferias, mercados, fiestas y celebraciones, con un desfile de tiendas, cafés y casas altas pintadas de colores. Los alemanes comenzaron su ataque contra la ciudad vieja el 11 de agosto de 1944, avanzando por las calles periféricas, pero se encontraron con combatientes de la resistencia en cada paso. Intentar tomar el casco antiguo de Varsovia era como luchar por una fortaleza medieval, con sus calles diminutas, casas con muros gruesos y pesados, sótanos profundos y catacumbas, y toda una red subterránea de calles y pasajes que conectaban un extremo con el otro. La lucha por el casco antiguo se caracterizó por intensos combates a corta distancia, y varios edificios y almacenes cambiaron de manos varias veces durante las 2 últimas semanas de agosto. Lo peor para los alemanes fueron los francotiradores polacos, que se escondieron efectivamente en barricadas bien construidas y en las ruinas de edificios quemados. La lucha alemana por tomar las calles exteriores del casco antiguo generó una falsa sensación de seguridad entre los civiles que vivían dentro de la fortaleza. Convencidos de que estarían a salvo, los refugiados de Wola y Ojota acudieron en masa a la seguridad del casco antiguo. Los judíos también salieron de su escondite. En la tercera semana de agosto, los alemanes rodearon la ciudad y comenzaron un asedio despiadado del casco antiguo. La Luftwaffe arrojó más de 1.580 toneladas de bombas, cuyo efecto empeoró por el hecho de que Stalin se negó a enviar sus propios aviones para ayudar a los polacos. Teniendo total libertad en el aire, los aviones alemanes despegaban sin falta a las 6 de la mañana, cada día, ametrallando a civiles y arrojando bombas cada media hora. Al mediodía, los pilotos hacían una pausa para almorzar y luego continuaban lanzando bombas hasta las 7 de la tarde. El resultado fue catastrófico. Cientos de hombres, mujeres y niños murieron entre las llamas o los escombros, y decenas de edificios históricos fueron arrasados. Al describir el efecto de las bombas incendiarias, el poeta Miron Białoszewski, quien había estudiado lingüística en los cursos clandestinos de Varsovia, escribió: «El fuego arde por todas partes. Hace tanto calor que el asfalto se está derritiendo. Las casas están en llamas. Arden lentamente y silban. Las vigas gimen, se derrumban. Nada puede ayudar en este momento». La belleza construida a lo largo de los siglos de historia polaca se estaba reduciendo a cenizas ante los ojos de los polacos. Con el paso de los días, la supervivencia se hizo cada vez más difícil. Durante la segunda semana de agosto, los alemanes cortaron el suministro de agua y, lamentablemente, no llovió. La búsqueda de comida se convirtió cada vez más en una apuesta mortal. Los civiles sin hogar se amontonaron en búnkeres o pasillos subterráneos de aguas residuales en busca de refugio, pero se enfrentaron a terribles condiciones higiénicas. La atmósfera en la ciudad, caracterizada por el sufrimiento, el hambre, las enfermedades y la falta de necesidades básicas, finalmente condujo a sentimientos de derrotismo, apatía, depresión y abierta hostilidad hacia el AK. A la gente también le molestaba la falta de información. Habían oído rumores durante la primera semana de agosto de que el ejército rojo soviético estaba justo al otro lado del Vístula. Después de 3 semanas y sin señales de movimiento a través del río, la población de Varsovia comenzó a culpar al AK por el sufrimiento y la muerte causados por el levantamiento. Los soldados del AK notaron el cambio en la moral. Algunos de los residentes de la ciudad consideraban que el Ejército Nacional era un privilegiado, ya que tenía acceso a alimentos y agua. Varios combatientes judíos que habían sobrevivido al levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, así como otros que habían salido de su escondite, aprovecharon la oportunidad e inmediatamente se unieron a sus conciudadanos en la trascendental lucha. Aunque está bien documentado que los dirigentes del AK no permitieron soldados judíos en sus filas, algunas unidades fueron más tolerantes y permitieron que lo que quedaba de la población judía de la ciudad
sirviera junto a sus compatriotas. El Ejército Popular Socialista, por ejemplo, aceptó fácilmente soldados y voluntarios judíos en sus filas, pero en última instancia, la decisión dependía de la actitud de los oficiales al mando. En un caso notable, un grupo de prisioneros judíos recibió permiso para unirse a las filas del batallón de tormenta de Tadeusz Zawadzki. Durante la primera semana del levantamiento, el batallón, compuesto en gran parte por Boy Scouts polacos, recibió la orden de liberar Gejówka, un campo de concentración dentro de los muros del antiguo gueto judío. Después de que el AK capturó el campo, los soldados encontraron a cientos de prisioneros en medio del campo, dispuestos en dos largas filas al estilo militar. Este batallón judío estaba listo para entrar en acción. El sitio asombró al oficial al mando, Wacław Mitsuta, quien afirmó: no solo no habían sido derrotados por el salvajismo nazi, sino que habían logrado organizarse, a pesar de las condiciones en el campo, y prepararse tan pronto como se presentó la oportunidad. Debido a la respuesta acogedora a un levantamiento armado entre la población de la ciudad el 3 de agosto, Komorowski informó al gobierno polaco en el exilio que la moral estaba en alza en toda la ciudad, con hombres y mujeres apresurándose a unirse al AK y ofreciéndose como voluntarios para una variedad de roles. La mayoría de los voluntarios eran trabajadores comunes, ferroviarios, artesanos, empleados y trabajadores de fábricas, lo que llevó a Komorowski a destacar que los métodos del AK no podían compararse con el ataque de ningún ejército regular. En lugar de ello, argumentó que contaban con todo el impulso y entusiasmo de un levantamiento revolucionario. Continuó su informe afirmando que el éxito de los primeros días del levantamiento podría atribuirse al fervor impetuoso de este primer ataque, que compensó con creces la mala calidad de las armas. A pesar del optimismo, debido a que el AK no informó al pueblo de Varsovia sobre el levantamiento, muchos ciudadanos quedaron atrapados en el caos que marcó esos primeros días de la insurrección. Aquellos que intentaban regresar a casa desde el trabajo se encontraron aislados y separados de sus familias, sin posibilidad de contactar a sus seres queridos. Los niños quedaron abandonados cuando sus padres no pudieron regresar a casa o fueron asesinados. Un número incalculable de personas atrapadas en el fuego cruzado perecieron, con sus cuerpos quedando en las calles, cubiertos por el polvo y los escombros de los edificios que se desmoronaron. Un estallido, pánico, oraciones, explosiones, el estruendo y el estrépito de las bombas, gemidos y miedo, las víctimas y el sufrimiento de la población de la ciudad durante esos primeros días presagiaban la tragedia que estaba por venir. El papel de las mujeres en el movimiento de resistencia polaco y en el levantamiento de Varsovia fue crucial y multifacético. Desde roles tradicionales como limpiar, hacer camas, cocinar y distribuir alimentos, hasta servir como mensajeras y oficinas de enlace, las mujeres desempeñaron una variedad de funciones importantes. Las esposas, madres y abuelas polacas proporcionaron una infraestructura social vital, trabajaron como enfermeras y brindaron consuelo a los soldados. Además de su labor en la retaguardia, las mujeres también participaron activamente en los combates. 1 de cada 7 personas que luchaban era mujer. La unidad femenina DISK, por ejemplo, formaba parte de los 5 batallones de élite Khedive, bajo el mando de Jan Mazurkiewicz. Durante la primera semana del levantamiento, estos soldados bien equipados lograron tomar una gran parte del norte de Wola, un distrito en la parte occidental de Varsovia. El 2 de agosto de 1944, la unidad DISK llevó a cabo un ataque contra los depósitos de suministros de las Waffen-SS en Stawki, un lugar que había sido utilizado como centro de detención para la población judía del gueto de Varsovia antes de su deportación a Treblinka. Durante este ataque, lograron eliminar a todos los guardias alemanes y liberar a varios trabajadores forzados judíos. Los suministros almacenados allí, de alta calidad, serían vitales para mantener con vida a los residentes del sector de la ciudad vieja de Varsovia en las próximas semanas. Durante agosto y septiembre, las unidades especiales de zapadores, integradas exclusivamente por mujeres jóvenes conocidas como Minerki,
se enfrentaron a los combates cuerpo a cuerpo más intensos. El 20 de agosto, el AK organizó un ataque contra varias posiciones clave de los nazis, entre ellas la central telefónica estatal, el único rascacielos de Varsovia en ese momento. La batalla por el edificio fue feroz, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo durante varios días. Las unidades Minerki lideraron un ataque contra el edificio, utilizando explosivos caseros en los niveles inferiores para empujar a los defensores hacia los tejados. Armadas con lanzallamas improvisados, prendieron fuego al edificio. La mayoría de los defensores alemanes optaron por saltar a la muerte para evitar el avance del fuego, o perecieron tratando de escapar escaleras abajo, lo que resultó en el éxito de la misión. Como resultado de su destacado papel como combatientes, varias mujeres alcanzaron altos rangos dentro del AK. María Tarnowska, por ejemplo, desempeñó un papel crucial en las negociaciones con los alemanes sobre la evacuación de civiles del centro de la ciudad y las condiciones de la capitulación. Otra figura destacada fue Wanda Gertz, quien había combatido en la Legión Polaca y ascendió a oficial y comandante de un batallón exclusivamente femenino. Las mujeres del AK estaban preparadas para el levantamiento, habiendo recibido la formación adecuada con anticipación. A pesar de su preparación, se vieron desanimadas, abrumadas y agotadas después de la primera semana de la revuelta, debido a la falta de capacitación adecuada y a las difíciles condiciones en las que operaban. Esto resultó especialmente desafiante para las mujeres que se ofrecieron como enfermeras voluntarias, la mayoría de las cuales carecían de formación médica. A pesar de ello, se vieron obligadas a realizar procedimientos como amputaciones y vendajes en víctimas con quemaduras graves. En muchos casos, los pacientes eran jóvenes, lo que aumentaba la dificultad emocional para aquellas mujeres. La disminución del ánimo entre las mujeres voluntarias reflejaba el sentir general de la población, que se desilusionaba cada vez más después de varias semanas de insurrección. Durante la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes insurgentes, de entre 11 y 18 años, desempeñaron roles significativos en el Ejército Nacional Polaco. Aunque principalmente actuaban como mensajeros y portadores, entregando informes y transportando suministros vitales, como medicinas, alimentos, municiones y armas, también se les asignaban tareas como apagar incendios y cavar tumbas para los caídos. Algunos de estos adolescentes, armados con granadas de mano, cócteles Molotov y en ocasiones armas de fuego, participaban activamente en combates. Jerzy Filipovich, ex niño insurgente, relata cómo se unió al movimiento de resistencia clandestino a los 13 años. Inicialmente destinado como mensajero, transportando y entregando paquetes, Filipovich participó en numerosas contiendas por toda la ciudad. Armado solo con granadas de mano y una pistola, describe el levantamiento como una montaña rusa emocional que incluía miedo, alegría por ganar pequeñas batallas y un sentimiento de inferioridad junto a sus compañeros insurgentes mayores. Para muchos adolescentes, participar en la revuelta les proporcionó un sentido de pertenencia y una forma de enfrentar la incertidumbre de la ocupación extranjera y la guerra total. La mayoría de los niños y niñas que se unieron al levantamiento de Varsovia eran miembros de las Filas Grises, una ala paramilitar clandestina de la Asociación Polaca de Escultismo, establecida en septiembre de 1939. Se organizaron en 3 grupos de edad dentro de las Filas Grises. Los mayores de 17 años formaron los grupos de asalto, que participaron en la resistencia armada durante toda la guerra. Durante el levantamiento de Varsovia, sus batallones se destacaron por su excelente entrenamiento y fueron considerados entre los mejores del Ejército Nacional. Los miembros más jóvenes, de entre 15 y 17 años, se unieron a los grupos de combate y desempeñaron funciones clave en misiones de reconocimiento y comunicación. Los niños de 12 a 14 años formaban el último grupo, conocido como Zawisza, y participaban en servicios auxiliares, como labores de inteligencia y transporte de mensajes y suministros. Los miembros más jóvenes, como Timoteusz Duchowski, que tenía solo 11 años al estallar el levantamiento, frecuentemente se les asignaba la delicada tarea de transportar informes y llevar municiones y medicamentos a través de los intrincados laberintos de alcantarillas que conectaban la ciudad subterránea. Conocidos como las ratas de alcantarilla,
Estos niños eran ideales para este trabajo debido a su tamaño físico. Para navegar y entregar mensajes y suministros, los niños recibían entrenamiento en lectura de mapas y navegación, habilidades esenciales enseñadas en las asociaciones de exploradores. El número exacto de jóvenes que participaron activamente en el levantamiento de Varsovia sigue siendo desconocido, pero más de 1000 fueron enviados al campo de prisioneros de guerra de Lambsdorff. Para muchos de estos jóvenes, el levantamiento marcó un punto crucial en sus vidas, donde experimentaron de cerca las realidades de la resistencia, el patriotismo ferviente, la violencia y la impotencia. Al enfrentar estos desafíos, se convirtieron en símbolos poderosos de resistencia y fueron venerados en la conciencia colectiva de los habitantes de la ciudad. Una de las razones detrás del alto espíritu al inicio del levantamiento fue la creencia generalizada, tanto por parte del AK como de la población, de que el Ejército Rojo llegaría a la ciudad en cuestión de días. Los rumores que circulaban afirmaban que las fuerzas soviéticas estaban cerca y pronto entrarían en Praga, un barrio al este de la ciudad. Las emisoras de radio aseguraban que el Ejército Rojo estaba prácticamente a las puertas de la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas sin señales del avance soviético, la moral comenzó a bajar. Con el inicio del levantamiento, estaban convencidos de que, al amanecer, las tropas rusas cruzarían el río Vístula para venir en ayuda de la capital y ser recibidas con júbilo por toda la población. Sin embargo, cuando llegó la mañana, no había señales del Ejército Rojo. Semanas después, su ausencia persistía. La esperanza de una liberación inminente comenzaba a desvanecerse rápidamente. Sin embargo, con la pausa en la ofensiva soviética en Europa del Este, los alemanes tuvieron tiempo para contraatacar, organizarse y eventualmente sembrar el terror en toda la ciudad. Después de la primera semana del levantamiento, ninguno de los bandos había logrado una ventaja decisiva. Varsovia se convirtió en el escenario de largas y despiadadas batallas de desgaste. Los disparos se intensificaron, las explosiones defensivas se volvieron más frecuentes y constantemente caían escombros sobre la ciudad, mientras una neblina de humo envolvía lentamente sus cimientos. Los habitantes de Varsovia quedaron horrorizados al ver los cadáveres amontonados en las calles y patios de la ciudad mientras luchaban por sobrevivir. La muerte acechaba a su alrededor, mientras que los suministros básicos como la comida y el refugio disminuían rápidamente. El país sangraba y Varsovia moría, con su capital arrasada y sus habitantes asesinados por miles. Los voluntarios, respondiendo al llamado a las armas del AK, hicieron lo mejor que pudieron con pocos recursos durante los primeros 5 días del levantamiento. Excavaban, extinguían incendios y ayudaban en lo que podían. Fue difícil, aunque se hizo, pero pronto se volvió imposible con las nuevas bombas incendiarias que caían constantemente. Finalmente, todo ese esfuerzo se volvió inútil. Entre el 9 y el 18 de agosto, se libraron intensas batallas entre alemanes y polacos alrededor de la ciudad vieja y cerca de la Plaza Bankowy. Los alemanes recurrieron a las tácticas brutales utilizadas durante la invasión inicial de Polonia, como el bombardeo de la Luftwaffe sobre hospitales identificados con banderas de la Cruz Roja y el asesinato de médicos y enfermeras. Para finales de agosto, los defensores de la ciudad vieja fueron finalmente vencidos. El 2 de septiembre, unos 5.300 hombres y mujeres se vieron obligados a retirarse a través de las cloacas, que para entonces se habían convertido en un importante medio de comunicación para la insurgencia. La llegada del supercañón apodado Thor y de los bombarderos alemanes condenó a la destrucción a decenas de edificios en Varsovia. La resistencia polaca, sin artillería ni armas antiaéreas adecuadas, observó impotente cómo se llevaba a cabo la demolición de la ciudad. La vida cotidiana era una tensión terrible, causada por la situación militar constante y el estruendo de la artillería, así como por las casas y monumentos derribados. Estos sentimientos a menudo se convirtieron en un catalizador para descargar emociones sobre las autoridades y los soldados insurgentes. A medida que el levantamiento parecía prolongarse indefinidamente,
los civiles se desmoralizaban ante los continuos bombardeos, las raciones de hambre y la escasez de agua, electricidad y suministros básicos. Pronto surgieron tensiones entre el AK y la población civil. El deterioro de la moral de la población y las tensiones entre el Ejército Nacional y los civiles alcanzaron su punto máximo tras el asalto alemán a la Ciudad Vieja, que resultó en una pérdida devastadora para el AK y su retirada de varias posiciones clave. El 10 de septiembre, las tropas soviéticas alcanzaron el margen oriental del Vístula y capturaron los suburbios al este de Varsovia. El ejército polaco se reunió con los soviéticos y les propusieron formar un regimiento mixto. Sin embargo, agentes soviéticos arrestaron a los polacos y no hubo más conversaciones. El 2 de octubre, el general Komorowski firmó la capitulación, que se aplicaba a todas las tropas polacas del Ejército Nacional, en el cuartel general alemán, ante el general von den Bach. De acuerdo con el documento, la Wehrmacht se comprometía a tratar a los sublevados de acuerdo con las convenciones de Ginebra, además de respetar la vida de los civiles de Varsovia. La lucha fue tan intensa que Heinrich Himmler anotó el 21 de septiembre de 1944. Una de las más mortíferas batallas desde el comienzo de la guerra, tan difícil como la lucha por Stalingrado. Al día siguiente, desmantelaron al Ejército Nacional. Unos 15.000 polacos fueron enviados en calidad de prisioneros de guerra a campos en Alemania. Entre 5.000 y 6.000 se escurrieron entre la población civil, con la esperanza de levantar al pueblo de nuevo en el futuro. De la población de Varsovia, fueron enviados entre 350.000 y 550.000, de los cuales 90.000 fueron deportados luego a campos de trabajo en Alemania y 60.000 a campos de la muerte. Las fuerzas alemanas habían demolido gran parte de lo que quedaba de la ciudad. Cuando las tropas soviéticas finalmente liberaron Varsovia en enero de 1945, la capital de Polonia era un vasto desierto de edificios huecos y escombros. La falta de apoyo soviético, combinada con el uso de tropas de las SS no entrenadas por parte de los líderes nazis para sofocar el levantamiento, resultó catastrófica para el AK y los civiles de Varsovia. La grave escasez de soldados altamente entrenados llevó al trágico empleo de fuerzas especiales de las SS bajo el mando de Himmler para reprimir brutalmente el levantamiento. El momento no podría haber sido peor para los habitantes de la ciudad. Las SS, más preocupadas por destruir la ciudad y exterminar a sus habitantes, provocaron la muerte de decenas de miles de civiles en Wola, Ochota y el casco antiguo. Mientras tanto, los refugiados fueron enviados a campos de concentración nazis y campos de trabajo forzado. La prolongación innecesaria del levantamiento por parte de las SS también generó tensiones, hostilidad y un odio abierto hacia el AK, mientras los civiles culpaban cada vez más a los insurgentes por el sufrimiento vivido en agosto y septiembre de 1944. Como resultado, el levantamiento de Varsovia fue un fracaso desastroso. El Ejército Nacional Polaco no pudo derrocar el control nazi de Varsovia ni establecer su propio gobierno autónomo, que esperaban evitaría que Stalin reclamara Polonia mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia Alemania. En cambio, con la ayuda de los partisanos comunistas, se estableció un gobierno comunista respaldado por los soviéticos en Polonia después del final de la guerra. La capital polaca es una de tantas ciudades que simboliza la lucha indomable por la libertad frente a la opresión. Aunque marcado por la tragedia, su legado perdura como un recordatorio eterno de la resistencia humana ante la adversidad. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.